Señor Jesús, oh Señor Jesús, ven a llenarnos, Señor, de ti en este día. Guárdanos, Señor, en tu palabra para que sea eficaz, Señor, porque tu palabra es firme, porque traspasa, Señor, todo pensamiento propio, Señor, porque cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, porque tiene el poder de transformar y de convencer a cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, porque eso es tu palabra. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos por este día. Hermanos, estos días hemos estado hablando sobre la resurrección de Jesús, sobre lo que nosotros, la resurrección de los vivos, que son todos los que creemos en el Señor Jesucristo, todas las personas que declaran que Jesús es el Señor. Esa es la resurrección de los vivos. Ahora vamos a ver la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir la resurrección de los muertos? De los incrédulos, de los que están muertos espiritualmente. ¿Sí? Por eso dice el título de hoy es Resucitados para obtener el galardón. Bueno, vamos a continuar nuestra lectura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 dice, luego el fin, cuando se entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces vemos acá que va a haber un reino, mejor dicho, es el reino de Cristo, que somos todo el reino de los cielos aquí en la tierra, va a ser entregado al Padre, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es eso? Cuando llegue la gran tribulación. ¿Y qué va a pasar con los que no creyeron? Vamos a leer Apocalipsis 11:23. Apocalipsis 20:11-23. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Entonces vemos que aquí, ¿quiénes son? Los que van a ser juzgados son los que no creyeron en el nombre de Jesucristo, los que se les predicó la palabra y no decidieron aceptarla. Entonces este es el grupo de personas que están muertas espiritualmente y van a ser parte de la segunda muerte. Porque ¿qué dice? Continuamos con el capítulo 20, en el versículo 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces sí vemos que es de suma importancia cada vez que alguien nos está hablando del Señor, porque es el mismo Dios que nos está diciendo, hey, ven hijo, aquí te estoy llamando. Entonces nos está dando la oportunidad como hijos de creer en Él. Entonces es importante que estas palabras las sepan todas las personas que no creen en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad solamente en Cristo Jesús de ser salvos. Entonces, como vimos aquí en 1 Corintios, volvemos a leerlo, el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces vemos que Cristo es el Hijo, ¿sí? Y Él recibió un reino del Padre. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Sí? Dios lo envió a Jesús no solamente para la redención de todos nosotros, sino para concluir esta era final. Entonces vamos a leer eh, Lucas 19, del versículo 11 al 27. Dice, la parábola de los 10 siervos. Y, con mucha, y la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, como ya se acercaba a Jerusalén. Les contó una historia para corregir la idea del reino de Dios, comenzaría de inmediato. Dice, les dijo, un hombre de una nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió 10 de sus siervos y dio entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto mientras yo estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras de él, al decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió a los siervos a los que había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco y con lo que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades.
Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, le dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien los que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos no querían que yo fuera su rey, tráiganlos, ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esta parábola? Que el Señor nos repartió unos dones a cada uno de nosotros, ¿sí? Y esos dones tienen que ser puestos en servicio al Señor. El día de mañana, cuando nosotros estemos frente al tribunal de Cristo, vamos a responder por esos dones. ¿Qué hicimos? Los multiplicamos, multiplicamos nuestra oración, multiplicamos los siervos, multiplicamos las personas que las predicamos, fuimos a predicar a otras regiones. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Usemos los dones que tenemos, usemos las capacidades, todo lo que nosotros somos es porque el Señor lo tiene, lo hizo perfecto para nosotros. O sea que esa capacidad intelectual o habilidad motriz o de capacidad monetaria, todo pongámoslo al servicio para el Señor, para que el día de mañana, cuando estemos frente a Él, podamos decirle, aquí está, Señor, esos son los dones que tú me dices y aquí los he multiplicado. Entonces, vemos que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús él murió, resucitó, ascendió al cielo y nos dejó esta comisión. Esta comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones predicándoles el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Es la palabra misma incorporada en nuestro ser, ¿sí? Donde nosotros cada vez que nos reunimos como hermanos conformamos la iglesia. Ese es el verdadero Evangelio del Reino, donde nosotros podemos vivir una realidad, más no una apariencia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que utilizar esos dones que el Señor nos dio para la propagación del Evangelio y no solo para eso, sino para nuestro interior, con nuestros testimonios, poder dar testimonio de que Jesús es el Señor y que Él está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Él nos dejó que para hasta que cuando Él vuelva, nosotros debemos usar esos dones para el servicio, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir nuestro galardón, ese premio que tiene el Señor esperándonos para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.